Boa noite, gente. Amor, vem cá seu celular. Boa noite, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live do EbConcib. Eu sou a Débora, vou estar mediando hoje a conversa com o professor Julio Zatuffi, que acabou de entrar, já vou chamar ele. Vamos fazer um combinado aqui, gente. Vamos tentar não mandar muitos corações durante a live, porque isso pode ajudar na questão da conexão, tá bom? Vou chamar o professor Julio. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo bem? Boa Hola, noite, profe. Tudo buenas bem? noches, todo bien, gracias. Ah, então, como a gente mandou no e-mail, a gente vai estar disponibilizando de 30 a 35 minutos. A gente também fez um box de perguntas anteriores. Depois a gente também vai ter perguntas dos comentários das pessoas, tá bom? Aí, Perfecto. quando der 35 minutos, eu volto pra gente fazer esse bate-papo. Aí eu vou pedir para o senhor se apresentar para a gente, falar com que o senhor trabalha, a sua formação, tá bom? Qualquer coisa eu vou Perfecto. estar aqui. Muy bien, muchas gracias. A fala é toda sua. Muy bien. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta participación. Quiero saludar principalmente al pueblo de Brasil, que es el que me ha invitado a dar esta webconferencia, a saludar a Walans, a Débora, a Francisco y a Víctor Rosa por poderme ofrecer este espacio y poderme comunicar con colegas estudiantes de la comunidad de bibliotecología. Voy a hablar un poco despacio, claro, para que la comunidad lusoparlante me pueda entender bien, ya que no hablo la hermosa lengua portuguesa, así que voy a hablar en un castellano más moderado, más tranquilo. La posibilidad de esta charla es poder abordar el tema de las comunidades vulnerables en relación a la información sobre el COVID-19. Y acá vamos a hacer también un cordial agradecimiento que ayer estuvo Katia, especialmente hablando sobre el tema de biblioteconomía social. En Brasil se usa el término biblioteconomía, en Argentina el término bibliotecología, y acá lo voy a usar en términos, digamos, iguales o similares, a pesar que Cosset, en su libro sobre humanidad y bibliotecología, establece sus diferencias. Pero acá voy a hablar indistintamente de biblioteconomía, bibliotecología. Y Katia ya abordó ayer, gracias a ella y a su reconocimiento, toda la cuestión de este primer abordaje y desde la función social. Entonces dije, bueno, hoy qué puedo presentarles a ustedes. Tengo 40 minutos de exposición, tengo mi reloj y me anoté algunas cosas para no olvidarme de ninguna. Voy a abordar tres temas principales. En primera instancia, un aspecto terminológico que me parece muy relevante hacerlo en esta ocasión. En un segundo aspecto, abordaré un tema sobre las realidades versus necesidades. Y en una tercera instancia, abordaré el tema del accionar de los profesionales de la información de los bibliotecarios en la época de la pandemia. Para abordar la cuestión de la terminología, que es fundamental para posicionarse en cualquier tema,
Me desempeño como profesional desde mis 15 años de edad. Empecé a trabajar en biblioteca pública. Ya llevo más de 25 años trabajando en bibliotecas académicas de salud y soy docente de la Universidad de Buenos Aires y de otras instituciones. Lo que aprendí dentro de la comunidad bibliotecaria en salud fue el término salud, dictado por la OPS, como este concepto de ese estado de completo bienestar físico, mental y social que debe tener el individuo, y que el medio ambiente es un factor primordial y necesario para que nos podamos desarrollar. A partir del término salud, podemos generar otros términos de pronto, como la epidemia, ¿sí? Que es cuando una enfermedad contagiosa se propaga dentro de una población determinada, como lo puede ser el cólera, el ébola, ¿sí? Cuando ese brote epidémico afecta a regiones mucho más extensas, como está pasando ahora, pasamos a una epidemia, ¿sí? A una pandemia, de una epidemia a una pandemia, como también lo fue el SIDA y ahora el COVID-19. Este COVID-19, que lamentablemente es una enfermedad infecciosa, fue descubierta en diciembre del 2019 y la Organización Mundial de la Salud la estableció como pandemia ya en marzo del 2020. Imagínense los pocos meses que ha tenido el virus para poderse desarrollar y trasladarse, ¿no? Gracias a la globalización que actualmente vivimos. Nosotros como profesionales de la información sabemos que la información es ese conjunto de símbolos con la capacidad de significar, ¿sí? Que está registrado en diferentes soportes, no solamente papel, sino otros soportes, y que tiene esa capacidad de poderse recuperar. La información de por sí constituye el insumo del conocimiento, que tanto la información con el conocimiento, en la cual nos nutrimos los profesionales de la información al servicio de nuestras comunidades. Pero cuando hay un exceso de esa información, especialmente porque cada vez se más, se produce lo que se llama infoxicación, que es esa superabundancia de información. Y cuando informativa se convierte en lo que es una infodemia, que la infodemia, además de ser mala información que circula no validada, está transmitida a través de las redes sociales. Lamentablemente, en estos días, en Irán, han muerto 300 personas por beber metanol, porque le han dicho que ha sido un insumo que favorece para matar al COVID-19. Imagínense 300 personas, una al lado de la otra. Es muchísimo, por una mala información. Y eso es por todo lo que está lamentablemente circulando, especialmente en las comunidades más vulnerables, el acceso a una educación, a una información confiable, o a personas que le puedan suministrar las herramientas necesarias para poder prevenir. Las comunidades vulnerables las podemos establecer como aquellas personas, ¿sí? O grupos de personas que de forma absoluta o relativa no pueden proteger sus derechos, completos o parciales. Entre las comunidades vulnerables podemos tomar a los adultos mayores, podemos tomar a los niños, podemos tomar a la población LGTB, podemos tomar a la población afrodescendiente, podemos tomar muchas comunidades, depende de cada país y de cada...
comunidad vulnerable. Uno puede ser de pronto alguien LGTB con una discapacidad, ¿sí? Siendo adulto mayor. Y que eso hay que tenerlo en cuenta para poder también cubrir esas necesidades informativas. A partir de esta cuestión terminológica, que es importante y relevante a tener en cuenta, podemos pasar al segundo punto, que es lo que yo le llamo el club de lucha, la realidad versus la necesidad, especialmente las necesidades informativas. Hoy, para prevenir el COVID-19, nos recomiendan toser, taparnos, el uso de barbijo, no tocarnos la cara, el distanciamiento social y el aislamiento. Uno muchas veces lo entiende y lo considera, especialmente en mi caso, que he tenido, gracias a Dios, un acceso a una educación, a una cultura, a una formación, a una familia. Pero las comunidades vulnerables no tienen acceso a muchas cosas de las cuales yo he tenido ese privilegio. Entonces también es responsabilidad como profesionales de la información hacer llegar eso que uno lo da por hecho y no es tan dado por hecho, porque la gente necesita comer, salir a la calle, hay personas que necesitan trabajar el día a día, ¿sí? Para tener el sustento para ellos y su familia, cubrir las medicaciones que necesitan, los tratamientos, las movilidades que necesitan las personas discapacitadas. Son muchas las necesidades que las comunidades vulnerables tienen y necesitan cubrirlas. Hoy, lamentablemente, los ciudadanos somos reemplazados por algoritmos, somos datos, números, lamentablemente. Los continuos desmontes que se dan en los grandes bosques, que se dan en las comunidades, la vulneración a las poblaciones aborígenes, indígenas, que conservan una cultura antigua y milenaria, la vulneración de los discapacitados, de la población LGTB. Estados Unidos ahora está por deportar a 10.000 personas que se encuentran indocumentadas, que este no es el momento realmente adecuado para hacerlo. La comunidad europea ahora está por tomar niños de la isla de Lesbos que están refugiados porque realmente se está propagando el COVID-19 por la falta de sanidad, por la falta de atención, por la falta de las mínimas condiciones de salud que uno muchas veces tienen y que las comunidades vulnerables no tienen o no pueden o no tienen acceso. Una de las recomendaciones para el COVID-19 es lavarse higiénicamente las manos muy bien durante 20 minutos con agua y jabón. Mi pregunta es, ¿todas las comunidades tienen agua por lo menos, jabón, desinfectante? Estoy seguro de que no. Y que las más vulnerables son las que menos tienen acceso a ellas. ¿Qué pasa con los alumnos? Hoy dicen, bueno, yo también como docente tengo campos virtuales, perfecto, pero tengo que preguntarle a mis alumnos si tienen acceso a ellos, si pueden pagar un servicio de internet, ¿sí? ¿Cómo llegamos a las poblaciones rurales? ¿Sí? Las personas que trabajan en el campo, que gracias a ellas nos alimentamos. ¿Qué sucede con ellas? Entonces, sé que son muchas cosas también de falta de políticas públicas que los países necesitan tomar y que las pandemias realmente denotan no solamente eso, la falta de políticas públicas, sino también accionar muchas veces no bien gestionado, y que eso va a haber que apuntalar muchísimo de ahora en más para muchos gobiernos. Pero ¿qué pasa con nosotros los bibliotecarios? Somos también un termómetro de esa realidad social, porque eso lo vivimos constantemente.
desde nuestros lugares de trabajo, sea presencial o sea virtual. La gente piensa que nuestros lugares de trabajo son solamente lugares físicos, como lo es la biblioteca, pero a partir de las nuevas herramientas informáticas, como lo son las redes sociales, nos han permitido trascender a fronteras. Entonces ahora nos llegan consultas de otros países, de otras bibliotecas, de otros colegas, porque nuestro producto principal es la información y el conocimiento en cualquier soporte. Y eso es lo que no nos debemos olvidar, ¿sí? Especialmente si hay estudiantes en la sala. Esto es fundamental que lo entendamos, porque hoy más que nunca nos dicen que el bibliotecario va a desaparecer. Y nosotros como profesionales de la información es cuando más trabajo de ahora en más vamos a tener. Hemos sobrevivido a la piedra, hemos sobrevivido a soportes como el vinilo, el VHS, el CD, ahora estamos en la nube, vamos a sobrevivir a muchas realidades de soportes nuevos y que se nos vengan. Pero la información y el conocimiento al servicio de nuestra comunidad no nos debemos olvidar nunca. Entonces la educación y la información es un factor fundamental que debemos tener en cuenta. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo ahora este tercer punto que debemos tener en cuenta los profesionales de la información y que yo lo llamé accionar bibliotecario en la época de la pandemia. Si ustedes me preguntan, profesor, ¿hay alguna fórmula, alguna situación clave? No, lamentablemente no hay fórmulas en esta situación, en estos momentos, pero lo que sí hay son accionares concretos, precisos, humanos, éticos, al servicio de nuestra comunidad y que podemos llevar a cabo. Pero para llevarlo a cabo debemos que tener en cuenta que la actividad bibliotecaria surgió como una actividad social, siempre. Desde el momento en que la información se necesitó catalogarla, clasificarla, gestionarla, preservarla, para ponerla al servicio de la comunidad. Siempre surgió como una actividad social. Que eso se reivindicó a partir de la bibliotecología social y que desde el punto de vista de dos autores voy a tomar una argentina, Silvia Foix, y Jimeno Perelló, de España, en el cual establece que este análisis del panorama bibliotecario desde su accionar político y social por un lado. Y también establece que es una revisión crítica de nuestro accionar y de nuestros contenidos que también generamos en la formación de nuestros profesionales. Y que eso es fundamental hoy reivindicar. Mis alumnos siempre me preguntan, profesor, qué lindo esto de la bibliotecología social, qué innovadora, es una nueva corriente. Y yo le digo, no, no es nada corriente. La bibliotecología siempre fue social, como ayer también lo recalcó Katia. No tenemos que hablar de una bibliotecología social, tenemos que hablar de una bibliotecología o una biblioteconomía. ¿En qué momento tuvimos que reivindicar lo social? En un momento en que la disciplina realmente no sé para dónde se disparó. Pero siempre estamos al servicio de la comunidad. Siempre tenemos que estar al servicio de la comunidad, especialmente las más vulnerables, las que no tienen acceso a la información. ¿Sí? Esta cuestión de la bibliotecología social es realmente reivindicar que la información, el conocimiento y el acceso a la cultura debe constituir por sí un derecho humano. Y eso no nos debemos olvidar nosotros como profesionales de nuestra accionar. En nosotros como docentes cuando impartimos nuestras clases. Y en nosotros como investigadores cuando tenemos que profundizar las problemáticas en temáticas particulares que deben estar al servicio de las necesidades imperantes que tenemos en nuestro entorno.
como dice la profesora, la querida profesora Josefa Sabor, de aquí, la canalización de la información hacia quien la demande es el fin primordial de la tarea bibliotecaria. Cuando se habla también de lo social, piensan que es algo básico, novedoso, pero no nos debemos olvidar de autores como Ballard, Martín, Gira, ya de los años 30, 50. El accionar de los bibliotecarios en Estados Unidos en los años 30, cuando se rebelaron contra la suscripción de revistas que se hacían en las bibliotecas públicas, porque no reflejaban el interés de la comunidad real, que era la que pagaba las suscripciones, sino el interés de unos pocos de las clases acomodadas. Y los bibliotecarios se dieron cuenta de ellos y establecieron un movimiento muy grande que la denominaron la revolución será catalogada. Entonces, a partir de ahí, de tomar en nuestro accionar en Argentina, de las bibliotecas populares hechas por Domingo Faustino Sarmiento, que la puso a disposición del pueblo, reivindicar todo ese movimiento que nosotros tenemos como historia y que debemos tener en cuenta porque no estamos hablando de nada nuevo, estamos reivindicando lo que siempre fue la disciplina y lo que muchos autores vienen bregando y que no debemos olvidarnos de leerlos, de estudiarlos, de aprender y de enseñarlos, para que hagamos del conocimiento una cuestión de compilar siempre y no de inventar la pólvora constantemente. También puedo tomar autores, así como tomé autores de Estados Unidos, puedo, Josefa Sabor, de acá, Almeida Jr., ¿sí? Con su Biblioteconomía y Sociedades, que establece una relación muy linda con la sociología. Entonces creo que algo que tenemos que cuestionarnos en primera instancia es si en algún momento, y creo que es imperante, cambiar esta denominación de nuestra profesión para que no nos limiten a un espacio físico, sino transformarlo y hacerlo bien extensible de profesionales de la información, porque somos realmente eso. Muchas cosas que vamos a tener que hacer como profesionales, que es realmente educar en estos conceptos. Katia ayer justamente indicó en la videoconferencia de que justamente estaba llevando, en mi caso, una diplomatura virtual en bibliotecología social. Es así, porque la función de la cátedra libre, en la cual pude hacer la cátedra libre de bibliotecología social, es revertir los conceptos lo mejor que se pueda, no para cambiar lo que se enseña, sino para dar un contexto y poder enseñar contenidos como información y salud, bibliotecas multiculturales, el bibliotecario resiliente, el tema de información en género, poder hablar de adultos mayores e información, cosas que se necesitan los fundamentos de la bibliotecología social, que eso es lo que un poco cubre la diplomatura virtual. Y que decimos, bueno, ante este COVID-19, ¿qué es lo que podemos hacer desde nuestro accionar? Muchas cosas podemos hacer. Primero, considerarnos ciudadanos que tenemos derechos, pero también obligaciones. Especialmente como ciudadanos formados, especialmente aquellos que fuimos educados y criados en universidades públicas, pagadas por nuestras comunidades, de poder devolver lo que podamos a nuestras comunidades. En segunda instancia, confiar de que somos agentes profesionales. Estudiamos, trabajamos para ello. Yo trabajo desde mis 15 años en biblioteca. Y he podido pasar por un montón de bibliotecas.
académicas, públicas, privadas, de organismos internacionales, de empresas, y de todas he aprendido. Entonces, debemos capitalizar la experiencia que tenemos para poder empezar a eliminar barreras físicas ante esta pandemia y poder llegar a esas comunidades vulnerables y poder ofrecer lo que podamos desde nuestro conocimiento. Quizás tengamos al alcance personal de salud, como en mi caso, que por ahí me llaman, me preguntan, profesionales de la salud, si no le puedo hacer determinadas búsquedas y que le pueda enviar, y yo encantado se lo hago, pero como una forma de ayudar a que esta crisis se supere de una forma, porque acá estamos involucrados todos, realmente estamos involucrados todos. Entonces, poderle hacer llegar a quien sea esa información. Pero muchas veces, no solamente al profesional de la información, tenemos adultos mayores en el cual, por ejemplo, aquí en Argentina hay una campaña de vacunación antigripal, no saben cómo hacer si no pueden salir, si hay vacunación domiciliaria. Preguntarles cómo podemos hacer por ellos, o qué es lo que podemos hacer por ellos. Acercarle el cronograma de pagos que tienen, o qué bancos cerca pueden tener. En esta situación también de que estamos en nuestra casa, que estamos en cuarentena, lamentablemente se han producido muchas violencias de género. En mi país, lamentablemente, y lo digo con mucho dolor, en 14 días de, que se lleva de cuarentena, ya hubo 12 femicidios. 12. Realmente es abrumador, es espantoso. Poder ayudar a esas comunidades vulnerables, de personas que son maltratadas, porque también muchas veces hay población LGTB que está maltratada, de ofrecer canales para que puedan manifestarse a través de recursos en Internet de ayuda para violencia de género, cómo pueden hacer para llevar cuarentenas de un lugar a otro que no estén en el entorno familiar. Pero detectar a la comunidad, como lo hemos hecho siempre en nuestras bibliotecas, que ha sido siempre nuestra especialidad, detectar a las comunidades y sus necesidades, hoy también lo podemos hacer a nuestro alrededor, en nuestro barrio, ¿sí? Desde nuestro lugar. Desde ayudar, desde esta forma profesional, lo podemos hacer en estas instancias, como yo digo, no solamente ofreciendo servicios informativos, sino creando servicios informativos que ayuden a abastecer esas necesidades de información de estas comunidades vulnerables. ¿Por qué? Porque son las que más sufren, son las que no tienen acceso. De pronto, ¿cómo hacer para esa persona que no tiene un acceso a Internet? ¿Sí? Ahora se colapsan las líneas de teléfono, las líneas de las redes. Bueno, ofrecer ese tipo de ayuda desde lo profesional. Desde la docencia, también como profesionales de la información, primero concientizar a la comunidad estudiantil. Eso es fundamental porque se hace un efecto cadena. Si concientizamos a nuestros alumnos de lo que realmente está pasando, ellos van a ser también efectos transmisores de poder transmitirlo a su medio. Y desde la labor educativa, impartir siempre conceptos dentro de lo que es el contexto social de lo que está pasando y de la importancia de solidarizarnos como ejercicio que se debe llevar en forma constante, no en este caso, como una cuestión de humanidad que nunca debemos perder. En estos momentos críticos, lamentablemente es cuando se ve, digamos, un mal accionar en la humanidad por un lado, pero por el otro lado se ven cosas maravillosas, gente que le pone el cuerpo a la vida, a la situación, como lo están haciendo
nuestros médicos, nuestras médicas, nuestros enfermeros, nuestras enfermeras, la gente que reparte nuestros alimentos, que distribuye, los repositores de supermercados, la gente que limpia, la gente que da de comer a los enfermos, la gente que cuida a las personas discapacitadas, ¿sí? Entonces, debemos ayudar no solamente a los que nos necesitan, sino también a los que nos cuidan constantemente, como alguien que limpia de pronto en nuestras veredas, de tratar de no sacar la basura en los horarios que no son los indicados, sacarla en el momento indicado y oportuno para mantener la sanidad del lugar, que hoy es tan importante y tan relevante. Hay algo fundamental en todo esto y que creo que no hemos tomado en cuenta nosotros y tampoco toman en cuenta a nuestra profesión. Pero nosotros los bibliotecarios, bibliotecarias, profesionales de la información, también salvamos vidas. Se lo juro que también salvamos vidas. La información correcta a la persona que más lo necesita, en el momento indicado y en el lugar oportuno, salvamos vidas. Creamos situaciones de satisfacción de necesidades de información. No solamente cubrimos necesidades informativas necesarias para el aprendizaje, el conocimiento o el estudio. También lo hacemos de nivel lúdico, ¿sí? Compartimos películas, damos a nuestros usuarios recursos informativos, buscamos música, partituras, imágenes, videos. Y eso es la labor del profesional de la información también. Porque salvar una vida no solamente significa desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista humano, desde el alma. Alguien que se pueda recrear con una linda película. Professor, professor, não, licença, é porque deu uma travadinha na sua fala. Aí tem como o senhor voltar um pouquinho? O senhor estava falando de como os bibliotecários podem salvar vidas, na questão mais espiritual, né? Nessa questão de que salvar vidas não é só o físico. Aí deu uma travada. Aí eu queria que o senhor voltasse dessa parte, tá? Pode ser? Perfecto. Sí, 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 sí. Bueno, parece que se trabó el video y me pidieron que explique la última parte especialmente, en la cual decía que los bibliotecarios salvamos vidas no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista espiritual. Una buena película, un buen recurso didáctico, lúdico, también nos hace sentir bien en esta cuarentena. Y como decía yo, los bibliotecarios salvamos vidas. ¿Por qué? Porque la información correcta y precisa, fiable y confiable, en el momento justo, en el momento preciso, a la persona indicada y en el lugar necesario,
es donde ahí realmente cumplimos nuestra función en un 100%. Y lo que decía como palabras finales, que nos valoricemos como profesionales, que ayudamos a los que más podamos y que les agradezco enormemente que me hayan escuchado. Espero haber sido claro. Quedo a disposición de ustedes para cualquier duda o pregunta que tengan. Les envío mucha fuerza y les pido que fica en casa, nos quedemos en casa. Y que quedo a disposición para preguntas. Muito obrigado, muchas gracias. Nossa, professor, foi maravilhoso. Nossa, a gente precisa, às vezes, ouvir umas palavras de bibliotecários que sabem onde a gente tem que estar mesmo, né? Muito obrigado. Foram chegando algumas perguntas. Até Sim. agora a gente tem 11 perguntas. Fala despacio. Quer que eu faça uma por uma? Uma por uma. Uma por uma. A primeira foi: como observa a diferença do trabalho da biblioteconomia social no Brasil e na Argentina? Bueno, qué linda pregunta. Quiero agradecer primero por esa pregunta, quien la haya hecho. He estado en Brasil en estos últimos años, siempre cordialmente invitado por alguna universidad o por algún evento. Y quiero decir de que, bueno, nosotros tenemos una trayectoria de lo social gracias a nuestras bibliotecas populares, comunitarias, que se han venido dando ya desde el año 1800. Pero en Brasil lo lindo que veo y que a mí me encanta y que siempre comparto y creo que sos testigo, es que hay un recurso humano muy valioso. Hay un recurso humano muy valioso, muy bien preparado, como he escuchado en la webconferencia sobre el tema de los trabajos que se han venido dando sobre comunidades LGTB, sobre poblaciones afrodescendientes. Lo que veo que en Argentina se trabaja más desde la práctica y en Brasil se trabaja más desde la teoría. Tendríamos que unir la teoría y la práctica, pero hay muy buenos insumos teóricos desde Brasil y hay muy buenas prácticas desde Argentina. Tendríamos que unir mucho más esse trabalho. É mesmo. Eu vou fazer a segunda e a terceira juntas, porque elas se complementam, tá? Perfeito. Qual posicionamento foi tomado pelas bibliotecas públicas na Argentina neste período de pandemia? E qual é a situação das bibliotecas comunitárias? O que elas têm feito também? Bien. Me he enterado, especialmente en el caso de las bibliotecas comunitarias, que he estado yo por ahí más en contacto, es el tema de poder llamar a la gente que ha tenido teléfonos fijos y poder establecer a partir de ahí consultas o dudas. Y han sido bibliotecarios que han trabajado vía telefónica desde la casa con esa comunidad para ver, por ejemplo, la falta de alimentos en una familia. El bibliotecario hizo de mediador entre el organismo y la familia para que esa entidad llevara el alimento hasta esa familia que necesitaba. Otro caso que conocí también, hablo de lo que conozco totalmente, que son el trabajo de bibliotecas comunitarias, un matrimonio un matrimonio de adultos mayores llamó a un bibliotecario preguntándole dónde se podían vacunar. O sea,
cuando se tienen confianza o relación con el profesional de la información, hacen esa alianza estratégica y el bibliotecario se convierte en un gran referente. Entonces, es una labor, imagínense en qué importante que es. Nossa, super interessante, que é bem diferente aqui do Brasil, porque como a gente acaba ficando só na teoria, as pessoas acabam não conhecendo a nossa prática. É muito Yo, interessante. yo quisiera hablar mucho más, pero sé que como son muchas preguntas, trato de sintetizar. A quarta é, você pode comentar sobre a formação do bibliotecário na Argentina e falar sobre os aspectos curriculares? Sí, bueno, lo más práctico para quienes estén más interesados, pueden ingresar a las páginas de nuestras universidades. Tenemos muchas universidades nacionales en el cual pueden ver ahí su currícula. Pero en el caso, yo fui formado en dos grandes universidades. Primero en mi amada Universidad Nacional de Córdoba, pues yo soy de Córdoba. Luego pasé a la Universidad de Buenos Aires, en donde ahí logré mi titulaciones, ¿no? Primero bibliotecario auxiliar, bibliotecario, profesor, licenciado, magíster, y ahora estoy haciendo el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Y lo que yo siempre tuve como formación, yo voy a hablar desde la currícula de dos universidades nacionales. Digamos, fue una formación muy bien, completamente académica, pero desde un nivel mucho más técnico, y que yo veía cosas que de pronto no coincidía con la realidad imperante a la cual yo vivía. Por ejemplo, en fuentes y servicios de información me enseñaban la Enciclopedia Británica. ¡Oh, ¡qué maravilla la Enciclopedia Británica! Pero yo le decía a la profesora, ¿usted leyó la entrada que habla de la población afrodescendiente? Hablaba cosas horribles, espantosas. Y me decían, sí, pero es la Enciclopedia Británica. Yo en las clasificaciones nunca encontraba los grupos más vulnerables o situaciones de género. Encontraba médicos, pero no encontraba médicas. Encontraba odontólogos, no encontraba odontólogas. O cosas muy mal hechas, por ejemplo, dentro de las religiones, maometismo, es Islam. Sí, porque no se lo sigue a Mahoma, ese es el Islam como religión. Entonces, yo no coincidía con esto, y cuando yo con mucho respeto siempre a mis profesores, se lo cuestionaba, ellos me veían mal, porque me decían, ay, usted siempre es una persona conflictiva que cuestiona todo. Pero por mi cultura, mi bendita cultura, siempre me enseñaron a preguntar, y a preguntar bien, y a preguntar para que me den las respuestas más correctas, porque de mis padres aprendí eso, que fueron mi mejor enciclopedia. Entonces, a partir de ahí, dije, bueno, cuando pueda cambio la estructura. Pude hacer la cátedra libre de bibliotecología social, dándole un enfoque social y humano. Por ejemplo, la profesora Apela, que es una de las docentes que está en la diplomatura, trabaja muy bien el caso de bibliotecas multiculturales y el rol del bibliotecario resiliente. Contenidos que yo nunca he visto y que son fundamentales más hoy en día. Entonces, vimos otros enfoques, otras cosas, y nutrirlas con nuevos conceptos y así ver otra mirada de nuestra profesión. No es que una u otra, son dos formaciones que se complementan. Uno es el contexto y el otro el contenido. A quinta, ela parece um pouco, ela fala sobre se podia dar uma opinião sobre o nome, a mudança do nome do curso de biblioteconomia para um nome qualquer,
para atender o mercado de trabalho. Una formación en bibliotecología, ¿para qué? O nome do curso é Sí, trocar de bibliotecologia para alguma coisa sí. para satisfazer o mercado de trabalho. Seria uma questão mais mercadológica mesmo. Bueno, digamos, interesante el tema. Se necesitan, yo creo que ambas formaciones, digamos, la técnica, porque también depende de los mercados de trabajo. De pronto en las bibliotecas populares, comunitarias o públicas, realmente es, por ejemplo, o de pueblos originarios, de pronto una formación muy técnica no, digamos, no es suficiente, porque uno tiene que trabajar con el tema de necesidades reales a nivel social, a nivel comunidad. Tiene que tener más una formación comunicacional, tiene que tener muchísima empatía con la población, ¿sí? Más percepción. Obviamente una biblioteca académica va a necesitar una formación más técnica, de pronto una formación más profesional. Entonces, para responder a esa pregunta, sería importante ver hacia dónde uno quiere posicionarse y ahí buscar una formación. Si su deseo es involucrarse con la sociedad y buscar una formación social, bien, busque una currícula social dentro de la universidad, lo que más le convenga. Es mi mejor consejo. Opa. A sexta, você acredita que essa mentalidade voltada para o espaço físico, de que o bibliotecário atua apenas no espaço físico, é moldada na formação? São os professores que discutem isso com a gente acaba perpetuando isso. O sea, el tema de nuestro nombre de bibliotecarios nos limita a un espacio físico, es así. Porque todos dicen, hay una biblioteca, no, seguro no haces nada, te la pasás leyendo, acomodando libros, y es porque culturalmente no hay un concepto de lo que es la biblioteca. Y es un concepto cultural que tenemos que ayudar a cambiar. En otros países, uno de los organismos más importantes, dentro de los 3 más importantes, es la biblioteca. Entonces, nosotros también tenemos que cambiar en la comunidad ese concepto. Y eso yo lo aprendí en la universidad, porque me dijeron de pronto, me enseñaron que la información es lo más importante con lo cual nosotros trabajamos. Que el libro es un soporte más que tenemos, pero hemos trabajado con otros soportes, microfichas, microfilm, CD, VHS, juegos didácticos. Hemos trabajado con un montón de soportes. Cambiar ese concepto, antes de cambiarlo, o se puede hacer en forma paralela junto con los colegas, también hay que ayudar a poner en la comunidad y cambiar nuestra imagen profesional. Es fundamental. Yo siempre lo digo como un mea culpa, cambiar nuestra imagen profesional. Somos una de las pocas profesiones en el mundo que tenemos una heroína en el cómic, que es Batgirl o Batichica. Ella era bibliotecaria referencista en la Biblioteca Pública de Ciudad Gótica. Y nadie lo sabe. ¿Cómo no vamos a aprovechar ese recurso valioso de salir a la lucha como Batichica o Batgirl y poder salir adelante? Pero son muchas cosas que tenemos que cambiar.
primero, enseñar a la comunidad de que somos profesionales importantes, relevantes y necesarios. Y segundo, ahí sí, cambiar nuestro nombre quizás a profesionales de la información o a otro nombre. Tenemos que seguir estudiando los docentes y profesionales cómo mudar de nombre o cambiar de nombre. E não só a Batgirl, né? Tem tantos outros personagens que são bibliotecários e que a gente não faz ideia, né? Oh, exacto. A sétima, os bibliotecários da Argentina estão desenvolvendo ações em home office para informar, para instruir sobre a Covid-19? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Os bibliotecários e bibliotecárias da Argentina estão desenvolvendo ações em home office para informar ou para instruir sobre a Covid-19? Especialmente el contacto, digamos, que he tenido, digamos, con profesionales, han sido de bibliotecas, como dije antes, comunitarias, y con algunos bibliotecarios de bibliotecas públicas. Ellos se están encargando, o sea, se están capacitando especialmente para poder instruir a otros, digamos, colegas. También se están capacitando entre sí, entre los profesionales, para poder dar la información más relevante y más precisa, porque está cambiando y mudando muchísimo la información. Por ejemplo, se había dicho de que el uso del barbijo no era necesario en un comienzo. Ahora la Organización Mundial de la Salud dijo que sí es importante el uso del barbijo. Pero eso también es porque no se respeta el distanciamiento social. Y eso es fundamental hacerlo. Entonces, sé que algunos bibliotecarios académicos están constantemente en búsqueda en bases de datos. En mi caso, yo estoy buscando la última información, especialmente que están dando de la Organización Mundial de la Salud, porque me han pedido profesionales de la salud algunas cosas puntuales o relevantes en el cual le he podido acercar. Y en el caso de los bibliotecarios de las comunidades, de bibliotecas comunitarias, han intercambiado entre ellos para abastecer de información a la comunidad y a los profesionales de la salud que atienden esa comunidad y que necesitan información. Se han manejado muchísimo con el uso del WhatsApp y con el uso de la videollamada para necesidades muy particulares. Prof, a organização está pedindo aqui para a gente fazer igual a gente fez nos outros dias, fechar essa live. Como a gente ainda tem algumas perguntas, aí a gente faz outra para terminar de responder as perguntas. Bien. Pode ser? Sí, 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 sin ningún problema. Pessoal que está assistindo, o que vocês acham dessa ideia? Porque a gente tem algumas perguntas para o professor responder, com professores internacionais. O professor entrou, vou chamar ele. Ahí está. Ahí está, se cortó. Tá me ouvindo bem, prof? Perfectamente, sí, sí. Então, vou continuar aqui rapidinho para a gente ganhar tempo para as respostas, tá? Sí, sí. Aqui no Brasil, alguns professores e pesquisadores não gostam da ideia de informação utilitária. Como é visto aí na Argentina? Información utilitaria. Seria como informação útil mesmo. Por exemplo, ligue neste número. O bibliotecário como um ponto de referência para informações de uma forma geral. Bien, perfecto. La pregunta ahí importante es
la función que nosotros debemos desarrollar y desenvolver en nuestras bibliotecas. A mí no me molesta de pronto si yo estoy en un lugar y me preguntan dónde está el baño, el bañeiro, indicar dónde está, porque también nuestra función no es solamente la de informar, sino también de orientar. Creo que nos hemos olvidado de ese concepto y que pertenece a la bibliotecología también o a la biblioteconomía. Tenemos que saber orientar a las personas no solamente dentro del espacio físico de la biblioteca. A mí me ha pasado que me gusta muchísimo por ahí, en el tema, por ejemplo, en un aeropuerto, cuando los adultos mayores están perdidos, no saben, a pesar, y preguntan, de poderlos orientar. Y yo los veo perdidos y no me preguntan, pero me sale naturalmente. Si más allá de una cuestión empática, humana, es una cuestión de orientación y de información también. Porque también es una característica humana y que no la debemos perder, porque si no la vamos a dejar al servicio de las máquinas. Y no es lo mismo. Entonces, debemos orientar a informar acorde a la necesidad de información que tiene. No sabe dónde está tal lugar, se lo orienta. No conoce tal información, también. Depende también de las bibliotecas donde estemos. Las bibliotecas académicas van a necesitar otro tipo de información más específica. Las bibliotecas comunitarias nos llegan usuarios en el cual no saben usar una computadora, no saben usar un índice del libro. Bueno, ¿nos va a molestar? No, porque también nuestra labor de profesional de la información es también una labor docente. ¿Sí? Me parece que hay conceptos que se van olvidando con el tiempo. ¿Sí? Quizás esos profesionales tendrán su justificación y estarán valuados para ver ese punto de vista. No coincide con el mío, que lo que busco es poder ayudar de mejor manera al otro, porque la persona que uno la alfabetiza en un recurso informativo, como es en el uso de la PC, de la computadora, al otro día no solamente va a ir en forma autónoma a la computadora, sino va a pedir que se le enseñe el acceso a un recurso de información. Cuando esa persona aprende a usar la computadora, el recurso de información, y puede ingresar por cuenta propia, por ejemplo, a dónde se tiene que vacunar, estoy ayudando a hacer ciudadanía, a que esa persona se haga autónoma y favorecer así a una gran comunidad. Y eso es lo que también tenemos que favorecer y ayudar los bibliotecarios a hacer una ciudadanía. Ai. Como é trabalhada a área de estudos de usuários e estudos de comunidade na Argentina? Existe algum termo preferido? Seja usuário, leitor, cliente, interagente? Bueno, los estudios que ha habido, que no son muchos, en mi tesis, que está online para quien está interesado, se llama Necesidades de Información en la comunidad GLTTIBQ. Lo pueden googlear y aparece. Están desde Argentina todos los estudios de necesidades de información que compilé. Realmente el término cliente es un término que acá no cierra, digamos, no, en mi caso no coincido para nada, para mí es un término que coincide muy con el capitalismo y el neoliberalismo. El término usuario de la información
me parece algo más pertinente porque es alguien que necesita. A mi entender, el término cliente es una transacción más, vos me das, yo te doy. El término del usuario es una cuestión más de servicio, que el profesional viene y que con sus impuestos me está pagando mi sueldo. Y que es mi, de pronto, responsabilidad darle la información más fidedigna y confiable. De pronto, algún especialista en salud, yo le digo, aquí tiene toda la información pertinente. Y él me pregunta, ¿y usted cuál me aconseja? Y yo le voy a decir, discúlpeme, mi deber es darle las fuentes más fiables y fidedignas. El profesional es usted que debe seleccionar. Entonces, creo que, aparte, cuando vean esa compilación que yo hice, por lo menos desde Argentina, van a poder ver que formación de usuarios es quizás el término que más se utiliza en los estudios. Aqui também. Nos cursos em que dá aula, os conceitos de medicina baseada em evidência, bibliotecário médico ou bibliotecário clínico, são ensinados? ¿Son qué? Ensinados? ¿Son enseñados? Isso. Bien. En la parte, por ejemplo, en la parte de esta diplomatura virtual, hay un módulo que es información y salud, en el cual se cubre un aspecto más general, pero se toma, para que sepa el profesional, cuestiones como, por ejemplo, el uso de bases de datos, medicina basada en la evidencia, no de una forma muy específica, porque lleva mucho, pero sí desde un aspecto más general para que tome conocimiento. Y después, cuando nos han hecho devoluciones, los alumnos nos han agradecido porque no conocían ese tema o no sabían y estaban trabajando con una comunidad específica de salud, en asociaciones profesionales, médicos o de enfermeras o de kinesiólogos, y me dicen muchas gracias por estos aportes porque son importantísimos para poderlos suministrar y que se deben ahondar realmente. A bibliotecologia argentina trabalha com ações de competência em informação, inclusive na pandemia? Sí. Sí, realmente, bueno, se respetan los puntos de vista, hay aspectos formativos que trabajan con el tema de competencias. Realmente hay otros espacios en los cuales se trabaja más sobre necesidades de información. La profundización hoy está en el día a día, lo que el profesional y la comunidad necesita. Entonces, estamos en situación de emergencia, ¿sí? Los bibliotecarios en el mundo hemos trabajado en zonas de conflicto, en zonas de guerra, ¿sí? Recuperando muchas veces tesoros bibliográficos, ¿sí? Como por ejemplo la bibliotecaria de Basora, que logró recuperar todos sus tesoros de Irak cuando fue la guerra, en 2001, y que ella se vio el día a día lo que estaba pasando y tomó un accionar. Acá sucede exactamente lo mismo. A mí de pronto me llaman colegas y me dicen, bueno, Julio, ¿cómo puedo hacer esto? O alumnos mismos, ¿cómo puedo resolver esto? Y realmente hay, digamos, la necesidad de información más preponderante que si me pongo a cuestionar el tema de la competencia en ese momento. Pero bueno, hoy es una cuestión de necesidad y urgencia.
El virus muta constantemente, la situación cambia constantemente y tenemos que dar la respuesta lo mejor posible ante las necesidades de información. Pode comentar um pouco da importância da biblioterapia? Uy, bueno, ayuda muchísimo la biblioterapia, especialmente como un elemento de resiliencia. Tengo el caso también de una bibliotecaria que cada vez que, bueno, esta es la que comenté que hablaba con los adultos mayores para el tema de la vacunación, le lee una poesía por el teléfono y le lee una cuestión de un tramo de una poesía cada vez que se comunica. Entonces, esta pareja, este matrimonio, parece la historia de las 1001 noches. Espera la llamada o ellos la llaman para que le narre una parte de la poesía. Ayuda muchísimo, hoy se puede usar como recurso auditivo para las personas no videntes, que también hay que considerarla. Hay que usarlo como recurso para poderlo hacer con nuestros colegas, amigos. Actualmente la Casa Árabe en Madrid está haciendo unas conferencias sobre las 1001 noches. En árabe se llama Al-Leila wa Leila. Y cada tanto lee una noche. Entonces realmente hay cosas que se pueden hacer, ayuda muchísimo y obviamente les doy un gran impulso a la biblioterapia desde la modalidad que se puede hacer en este tipo de casos, constantemente. Sí, sí. Quais as ações que o governo argentino tem tomado para ajudar a população vulnerável? Bueno, creo que la más inteligente que pudo tomar ante la situación del COVID-19 fue la cuarentena, y la cuarentena a tiempo, antes que se viniera. La situación de cuarentena no es fácil porque hay gente en situación de calle, que está viviendo en la calle, pero se tomaron precauciones para ello. Mucha de esa comunidad en calle hoy están en iglesias, en albergues comunitarios donde se les da de comer, donde mantienen la higiene, donde pueden estar por lo menos ahí y no en la calle. Pero la mejor decisión que pudo tomar el gobierno fue el tema de la cuarentena a tiempo y que eso salvó muchísimo, muchísimo. Hubo un percance que hubo, acá se le pagó la jubilación a los adultos mayores y ahí hubo una concentración que después se trató de controlar. Pero se está haciendo todo lo posible, pero como dijo nuestro presidente anoche, acá realmente lo mejor que se pudo hacer es que la sociedad misma se está concientizando de la importancia de quedarse en la casa. O sea, hay una gran conciencia social. Por eso le pido, brasileros y brasileras queridas, con todo el amor que les tengo del mundo, tengo grandes colegas ahí, ustedes que me están viendo, quédense en casa, por favor, fica en casa, quédense en casa porque es fundamental, es necesario, es la clave. Ayer nuestro presidente nos leía los números en cuadros comparativos con Brasil y asusta Brasil, asusta. Por favor, tomen las medidas, ustedes como personas, no sigan los lineamientos muchas veces políticos. Ustedes como personas del sentido común, desde la empatía, presérvense, cuídense.
Por eso es importante la información. Leí un correo, un post en Facebook del profesor Almeida Jr., de Osvaldo, que comunicaba que compró una máscara y la goma estaba seca. Él informó correctamente a la comunidad, ¿sí? De no comprar esas máscaras, que eran productos viejos. Bueno, esa es una labor de la función social que está haciendo y está compartiendo. Valoremos esas situaciones. Por favor, quédense en casa y cuídense. Não está ou já não passou da hora da biblioteconomia se reinventar? Ainda vivemos uma biblioteconomia diuiana. Aliás, o pai da CDD foi um cara que cometeu assédio e crime sexual e crime de racismo. Não seria incoerente falar e lutar pela biblioteconomia social, seguindo os preceitos de um bibliotecário tão vil? A ver. Complexa essa pergunta, né, profe? Sí, estoy pensando, el tema, vamos a tener que cambiar en algún momento el concepto, digamos, para que otras profesiones, como ya lo están haciendo, no tomen nuestro lugar, porque el valor más grande que nosotros tenemos es el valor humano y social, ¿sí? La otra vez veía en Alemania un robot que está ordenando los libros en las estanterías, ¿sí? Es un robot semicircular que lo está ordenando. No pude ver y observar en el video si realmente lo estaba ordenando por CDB o por CDU, pero lo estaba haciendo en una biblioteca. Entonces, vamos a tener que cambiar cosas, no cambiar. Revaloricemos para lo que estudiamos en un comienzo, que es esa parte humana. La técnica siempre se va a necesitar. Yo no digo que no, la investigación también, ¿sí? Pero la estructura de la formación tiene que estar dada dentro de los contextos sociales reales que necesitamos. Yo, como en mi aspecto formativo, estaba descontextualizado de la realidad. De pronto se nos pedía literatura, leer un montón de literatura en inglés. Gracias a Dios, tuve una formación en el idioma, pero yo tenía compañeras que trabajaban por horas en la limpieza en la casa, que no tenían otros recursos, no tenían formación, habían llegado a la universidad por mucho esfuerzo. Y obligarlas a esa realidad hay que tratar de amoldar siempre, pero es una función de la currícula, es una función y una responsabilidad nuestra docente. A ver, es un mea culpa de los docentes, que siempre las currículas tienen que estar actualizadas en función de las realidades sociales. Lo entendamos de una vez para poder cambiar los paradigmas y actualizarlos totalmente. No podemos tener planes de estudio con muchos años de antigüedad. Tenemos que tener planes de estudio reales, concretos, prácticos. Los planes de estudio en medicina cambian cada 5 años. Los nuestros no tendrían que ser exactamente lo mismo. Lo dejo para pensar. Lo podemos seguir charlando. Como os bibliotecários podem minimizar as barreiras atitudinais para realizar o atendimento às comunidades vulneráveis? Qué buena pregunta, agradezco a quien la haya hecho, porque la puedo resumir en un término: empatía. 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 Ponernos en el lugar del otro. Siempre. Ser humanos.
Es lo que estamos perdiendo. Este maldito virus nos sacó lo más hermoso que podemos tener como seres humanos, que es abrazarnos, besarnos, las caricias, el afecto, el juntarnos con otros. Entonces, no porque sepamos manejar los recursos de información, estamos sobre el otro. Al contrario, es cuando tenemos que estar a la misma altura para lograr entender lo que está pasando. Empatía es lo primordial, es lo que más se necesita. As bibliotecas na Argentina realizam ações em prol da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU. Bien, sí, muchas bibliotecas están trabajando en el tema de, de lo que es el concepto de bibliotecas sustentables. Por ejemplo, yo dicto 2 materias en bibliotecología que se llama servicios comunitarios, que es muy interesante porque se da dentro de, por ejemplo, dentro de una universidad se dicta la licenciatura en bibliotecología y la materia se llama servicios comunitarios, y en el cual siempre se trata de desarrollar una acción concreta hacia la comunidad, sea cual sea. Pero el tema de bibliotecas sustentables, el tema de bibliotecas verdes, que es un tema del cual no se habla, cómo las bibliotecas físicas pueden ayudar a reciclar el agua que cae de lluvia, cómo podemos reciclar el papel, ¿sí?, del material de descarte que por ahí podemos llegar a tener, cómo podemos ser centro de reciclaje a través del plástico, cómo podemos ayudar con la iluminación adecuada para no gastar tanto, cómo alrededor de las bibliotecas podemos tener hasta huertas orgánicas que ayuden a la comunidad. Tenemos mucho por hacer. Algunas bibliotecas lo están haciendo, no todas, pero algunas sí. Y con eso los objetivos para el 2030. Então, prof, essa foi a última pergunta. Foram muitas perguntas, né? Eu queria agradecer. Yo quiero decir algo antes de cerrar todo. ¿Puede ser 5 minutos? Bien. Claro. Vuelvo a reiterar mi cordial agradecimiento al pueblo de Brasil, a todo el pueblo de Brasil, que realmente me ha permitido este medio, a todos ustedes, a vos, Débora, por permitirme este hermoso trato en el cual ha sido una satisfacción muy grande, a todo el equipo que tienen ustedes atrás y a todos los expositores que yo también disfruto y miro a través de este canal. Y quiero decirte algo para revalorizar toda esta situación. Lo que ustedes están haciendo es una verdadera función social. Es una verdadera función social que quiero que quede anotado en los anales de la historia, porque esto nos permite a muchos capacitarnos. A mí me permite hacer llegar mi voz en lo que pueda aportar a la comunidad. Ayudarnos entre todos. Entonces, si vos me pedís un accionar concreto de la bibliotecología social, estas web conferencias lo permiten, porque dan accesibilidad, dan capacitación y dan interacción humana, que es lo más hermoso que hay. Muy obrigado a todos. Con estas palabras me despido. Un gran saludo al pueblo brasilero, que se queden en casa, y a todos los hispanos parlantes que también me ven, me oyen, me miran y que me siguen. Un gran cariño, y nos quedemos todos en casa para que juntos vencamos este virus, ¿sí? Muy obrigado, muchas gracias. Nossa, eu fico até sem palavras, assim. Muito obrigada, prof, pelas suas palavras, pelo seu carinho, pela sua prontidão. Eu acho que foi uma live que ajudou muito a gente a repensar o fazer bibliotecário.
tanto aqui no Brasil e acredito que na Argentina também. Porque é a partir dessa conversa que a gente repensa, que a gente cria conhecimento, né? De novo agradecer a sua presença, a sua live, porque para mim foi maravilhoso. Acredito que para todo mundo que tenha visto também. Una pregunta, para aquellos que se quedaron con alguna duda o pregunta, diazhatuf@gmail.com, diazhatuf, que son mis dos apellidos, @gmail.com. Va a ser un gran placer poder abastecer sus necesidades de información para poder seguir cumpliendo mi función social. Muito obrigado, um grande saludo a Kátia. É bem isso mesmo. Quando a gente pensou em criar esse evento, foi para a gente poder discutir, porque às vezes as pessoas não lembram que a biblioteconomia ela pode ser atual, ela pode ser presente e ela pode principalmente envolver a vida das pessoas, né? Então, muito obrigada. A gente também pode disponibilizar seu e-mail junto com a bibliografia. Lembrando todo mundo que amanhã tem outra live para comunidades vulneráveis, né? E o trabalho que ela tem feito lá no sul do Brasil. Lembrando, agradecendo todas as pessoas internacionais que estão aqui, estrangeiros, que vieram prestigiar o professor Júlio, que sintam-se à vontade para curtir, para compartilhar nossa página. Estaremos abertos. Também, pessoal, para compartilhar, lembrar todo mundo, você acha que tem algum amigo, algum colega bibliotecário de outra área que acha que as lives vão ajudar, compartilha e curte bastante. E com isso que eu vou encerrar a live de hoje. Mais uma vez, muito obrigada, professora. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente na segunda live, na primeira também. Vocês são maravilhosos. Muito obrigado a você. Tchau, prof. Muito obrigada, gente, a todo mundo. Amanhã a gente tem mais. Boa noite para todo mundo. Fique em casa, viu?